de dos áreas que atávicamente han estado perfectamente separadas, ¿sí? En otros momentos, en otros espacios, hemos desarrollado, hemos presentado, digamos, la idea, por ejemplo, de cómo las lógicas no clásicas ah, pueden ser consideradas como un elemento de la complejidad. Hoy lo mencionaré solo de pasada, em, con una observación preliminar. Ah, Hay tres campos, esto no es nuevo en absoluto, no es inteligente para ninguno de nosotros. Hay tres campos conspicuos del pensamiento abstracto. Creo que no son los únicos, hay alguno paralelo en cierta medida que podría ser cuando no es aplicado el trabajo con ciencias de la computación, que clásicamente en un contexto como el nuestro han estado algo descuidadas. Ah, ah, y uno de ellos, sobre todo en un espacio como el nuestro, que es el de la lógica. Eh, ah, de suerte que no es difícil lo que voy a mencionar. El trabajo con lógica es específicamente trabajo con pensamiento abstracto en el más fuerte de los sentidos. Um, um, de manera clásica, los científicos o científicas, los académicos y académicas, estuvimos acostumbrados a referirnos a la idea de la lógica como una herramienta. Incluso en lo que podemos denominar como la corriente principal de ciencia hoy en día, explícita o tácitamente, la lógica sigue siendo una herramienta. Así se la trabaja en economía, así se la trabaja en administración, así se la trabaja en ingeniería, para mencionar algunos de los casos más claros. Esa comprensión es perfectamente caduca, es perfectamente errónea, heredera de la tradición aristotélica, no entiende propiamente lo que es la lógica y no permite en absoluto acercarnos más allá de ella al espacio que yo quisiera un poquito más adelante sugerir. Em, em, la lógica clásica, entonces hago aquí un primer llamado de sensibilidad. Estamos hablando de la lógica como si fuera una única, como si hubiera un único sistema lógico, y es lo que en la corriente principal de pensamiento efectivamente sucede. Em, ah, Encontramos con múltiples intereses, con distintas motivaciones, qué sé yo, la idea de, bueno, tratar de desentrañar si o bien las cosas, el mundo, la naturaleza, los sistemas biológicos son lógicos, o bien, si no lo son, cómo podríamos concederles u otorgarles alguna coherencia, alguna racionalidad, alguna plausibilidad, y entonces, desde luego, es cuando aparece esta comprensión. Como quiera que sea, hay un error de ortografía rápido, qué sé yo. Digamos, los referentes rápidos, inmediatos que encontramos serían estos que tenemos acá. Hay un aspecto muy, muy interesante, y es que y lo que voy a decir es muy fuerte, presento disculpas, ningún complejólogo o complejóloga hemos hecho el estado del arte suficientemente eh, se ocupa o se ha ocupado de manera directa e inmediata con el campo de la lógica. Uno. Dos. Los lógicos, en el sentido más amplio y fuerte de la palabra, no saben nada de complejidad. Entonces, creemos que es plausible tratar de llenar ese vacío, tratar de construir un puente que de manera clásica ni los lógicos y todos los que utilizan a la lógica, así sea en el sentido instrumental, qué sé yo, ni lo que nos concierne en este quinto encuentro, los complejólogos y las complejólogas hemos incorporado. Hay un referente, lo digo de manera rápida, estupendo para lo que quiero presentar, que son los 18 volúmenes, los 18 volúmenes de los mejores lógicos en el mundo, un trabajo maravilloso compilado por Gavai del Imperial College y del London College. ¿Cómo se llama?
publicados en Springer Verlag sobre lógica filosófica, que es justamente lo que nos permite aventurarnos en la posibilidad, y entonces esta es la primera idea fuerte que quiero sugerir, de pensar la complejidad en la acepción más amplia de la palabra, pensar dinámicas de complejidad creciente, pensar sistemas no lineales y demás, con la ayuda. Y entonces, ¿qué significaría eso? ¿Y de qué manera avanzaría? Es lo que quisiera presentar a continuación, con ayuda, digamos, de las lógicas no clásicas. Y para eso podemos partir de una idea que es perfectamente popular. En realidad, esa no es de Pascal, lo que pasa es que se hace popular con Pascal, pero esa es una idea que viene de la historia de Lancelot. Estoy hablando del siglo IX, siglo XII, en la tradición gala en esa época. Y es que hay aspectos que suceden en el mundo que no encuentran una explicación coherente. Eso, el corazón tiene razones que la razón no conoce en absoluto. Para los que hemos rasguñado algo francés, no quiere decir no connaît pas, no connaît point, no conoce en manera alguna. Por más que lo intente, no cabe la posibilidad de hacer racional, de elaborar un discurso, de encontrarle conexiones sintácticas, semánticas, pragmáticas a este tipo de cosas. Sorpresa. Para eso sirven las lógicas no clásicas. Genial. En contraste con la lógica formal clásica, que es la lógica simbólica o la lógica matemática, sorpresa, las lógicas no clásicas, y quiero sugerirlo, la última o una de las últimas fronteras de trabajo en complejidad, nos ayudan maravillosamente. Eso. Entonces tenemos, digamos, estamos tú y yo, no me gusta esa expresión, pero estamos tú y yo tratando de elaborar distintos mecanismos de explicación. Aquí es muy interesante lo que parece, y es que lo que queremos explicar los complejólogos a los complejólogas no es el orden. Para eso la complejidad no es necesaria. Explicar el orden, para eso es suficiente el mito, o la religión, o la ciencia clásica, o la literatura, o la poesía. Lo que nos interesa a nosotros son otras cosas, no lo que hay, no lo que acontece, no lo que está teniendo lugar. Dicho en lenguaje filosófico, no lo que es, no el ser, sino, por el contrario, las conexiones, las discontinuidades, las rupturas, los quiebres, las inflexiones de eso que sucede, de eso que está teniendo lugar y que podría acontecer de otra manera, etc. Repito, a los complejólogos o las complejólogas no nos interesa en absoluto el orden, sino qué sucede con el orden. ¿Por qué, por ejemplo, puede cambiarse o pudiera cambiarse? ¿Por qué en algún momento? Listo, da igual. La lógica es una niña muy joven. Es una niña que tarda, mal contados, 90 años en nacer y que no tiene absolutamente nada que ver con Aristóteles y toda la tradición que se deriva de Aristóteles. Esta es una niña que comienza a gestarse con dos caballeros que son muy importantes, Bull, ¿cómo se llama? Y de Morgan, el mismo de Morgan, de los que hemos estudiado lógica simbólica o lógica matemática, por ejemplo, principio de simplificación, poniendo pones, tolendo tones, cosas como esas, son aspectos formales que quisiera pasar por encima de ellos muy rápidamente. En el mismo año se publican dos libros estupendísimos, uno sobre el análisis matemático de la lógica y el otro sobre la lógica formal. Es posible hacer de la lógica un sistema al margen de la filosofía. Uno. Dos, es posible hacer de la lógica un sistema al margen, por tanto, de la metafísica. Para los que son filósofos puros, ese es un escándalo. Genial. El segundo paso tiene lugar con el Begriffsschrift de Frege,
en 1879, que es la primera vez que podemos entender, después de mucho tiempo, que lo que yo tengo en mi cabeza son conceptos, son nociones, son enunciados, son significados. Es genial. Eso que hoy es perfectamente baladí, se lo debemos a 1879, un libro así de pequeñito, que es el Begriffsschrift, literalmente el escrito sobre el concepto. El tercer paso en el nacimiento de la lógica se lo debemos a Hilbert. Hay varias cosas que le debemos a Hilbert, uno de los tres más grandes matemáticos de todo el siglo XX, conjuntamente con Poincaré y con Kolmogorov, que introduce en los fundamentos de la geometría, y hoy todavía sigue siendo válido. Cuando yo quiero publicar un artículo en matemáticas, cuando yo quiero publicar un artículo en lógica, cuando quiero publicar un artículo en, ¿cómo se llama?, en ciencias de la computación, dependiendo de la revista, me piden el indicador de si es JN74, cosas por el estilo, y es el concepto de metamatemática. La matemática es un lenguaje, la matemática es una ciencia. Nadie inteligente a finales del siglo pasado y comienzos del siglo XX se abstraía de esa pregunta. Esa pregunta la resuelve de una manera maravillosa Hilbert. Y entonces la metamatemática lo que hace es elucida qué tiene que ver la matemática con el mundo. Einstein, por ejemplo, y eso es popular, ¿cierto?, decía que la medida en que las matemáticas se refieren a la realidad, no son exactas, etcétera, etcétera. Eso es bastante conocido. ¿Qué tiene que ver la noción de número con un ente real en el mundo? Cosas como esas. Eso se lo debemos en una tercera instancia. Y cuarta instancia, esto es terriblemente importante, aprendemos el concepto de verdad que hoy todavía está válido para los complejólogos o por fuera de la complejidad, que es la noción de verdad como consecuencia, ¿cierto? Lo importante no es la relación entre A y B, sino qué consecuencia se sigue de la relación entre A y B. Supuesto A, B se sigue necesaria, hipotética, virtual, contingente, aleatoriamente o no, ¿cierto? La lógica nace a partir de Tarski como una teoría de la consecuencia, algo que no es sin efectos importantes en dominios como las ciencias sociales, humanas, etc. Y desde luego el concepto de verdad que aparece en lenguajes formalizados. Menciono esto porque gracias a esta historia nace la lógica formal clásica, que es, la última vez que lo menciono, la lógica matemática, o lo que es equivalente, la lógica simbólica. Y es entonces, gracias a que nace la lógica formal clásica, al revés, si no hubiera nacido la lógica formal clásica, las lógicas no clásicas no serían posibles. Es debido a que nace como una disciplina independiente, con un estatuto ontológico, con un estatuto epistemológico, con un estatuto social propio, independiente, y entonces ya no tiene nada que ver con la metafísica, con la filosofía, pero entonces tampoco tiene nada que ver, no estoy diciendo que no es indiferente o ajena, no se confunde con la matemática. Una cosa es la filosofía, para bien o para mal, otra cosa es la matemática, para bien o para mal, otra cosa es la lógica. Y entonces lo que encontramos es que podemos sentar las bases genéricas. Aquí hay una dificultad grande, no tengas en cuenta esa transparencia al pie de la letra, porque hay una trampa muy grande, sobre todo los que sabemos justamente lógica o sistemas computacionales al final, ¿cierto? En términos genéricos, ¿qué es la lógica? Te lo voy a decir de dos formas. Con que escojas una, por lo menos, es suficiente. El orden no importa. Uno, la lógica es el estudio de la implicación, de la consecuencia, ¿sí? De la inferencia. Y hay distintos tipos de inferencia. Uno de los tipos de inferencia que nos interesan a nosotros, los complejólogos o las complejólogas, son, por ejemplo, las inferencias inciertas,
¿cierto? Las inferencias de tipo, si tú lo quieres, probabilístico, o las inferencias marcadas o permeadas por aleatoriedad. Como quiera que sea, la lógica es el estudio de la implicación, la consecuencia o la inferencia. Y eso nace a partir de los años 30, con algunos de los caballeros que estábamos viendo. Esa es la historia gruesa, esa historia la tenemos escrita en términos mucho más detallados, qué sé yo. Dos, la lógica es una teoría de la definabilidad, incluso en español se lo traduce así. Y la teoría de la definabilidad se ocupa de un tema muy hermoso, y es la capacidad expresiva del lenguaje. Hay lenguajes naturales y hay lenguajes artificiales. Tanto dentro de los lenguajes naturales como dentro de los lenguajes artificiales, hay lenguajes más expresivos que otros. Por ejemplo, más sintéticos. Por ejemplo, más descriptivos. Por ejemplo, de primer orden, como lo vamos a decir más adelante. Cosas así por el estilo. Esos son temas generales para referirnos a lo que técnicamente, y no tiene ninguna dificultad, es la capacidad expresiva del lenguaje, la capacidad de llegar a la cosa, digamos, al enunciado, al significado, qué sé yo. Y el tercero son, y esto es muy hermoso, todos los problemas de computación. Todos los problemas computacionales, teoría de código, de codificación, etcétera, ¿cierto? Tiene que ver con el tercer componente de lo que genéricamente es la lógica. Primera manera de presentarlo. Segunda manera de presentarlo. La lógica es una teoría de las demostraciones. Lo que hacemos los lógicos o las lógicas es demostrar fenómenos. Y la demostración no tiene nada que ver con pseudo problemas. Te pido un favor, bájate de eso. Pseudo problemas como contrastación, verificación, falseación y cositas como esas. Ese no es un problema real. Eso es un problema que alguien que se llama, perdón por decir malas palabras, Popper, ¿cierto? Nos metió por la puerta de atrás. Pero ese no es un problema real, ¿cierto? Eso es un problema real únicamente, no tengo tiempo de mostrarlo en ese momento, únicamente para las teorías físicas, para los modelos explicativos a la manera de la física. Pero no todos los modelos explicativos son a la manera de la física. Si quieres, después en las preguntas o comentarios podría ampliar esa idea. Entonces, lo que hacemos los lógicos es demostrar razonamientos, demostrar procesos, etc. Y la forma como la demostramos es viendo si A se sigue de B o no. Porque no es necesario que A sea la consecuencia y así sucesivamente. Dos, esto es muy, muy importante. Lo que hace un pichón de científico o de científica es discutir modelos. Y en las discusiones sobre modelos, los tres temas más apasionantes son: uno, ¿cómo surge un modelo? Un modelo teórico, un modelo científico, un modelo pedagógico, un modelo matemático, un modelo computacional, un modelo jurídico, etc. Dos, ¿cómo se sostiene o se mantiene vigente un modelo? Y tres, ¿cómo se cae? ¿Por qué se tumba? ¿Cómo se va, qué sé yo, un modelo? Genial. La teoría de modelos. Es que yo tengo un modelo. Bueno, yo te creo. Muéstrame si lo que tienes es un modelo o es una idea, o una intuición, o un cuchuflí, cosas por el estilo, ¿cierto? Y tres, y este es el problema que mencionaba al comienzo, es toda la teoría de la recursividad. La teoría de la recursividad es ciertamente una manera de traducir este plano, pero en el contexto de, y no soy ingeniero, en el contexto de las ciencias de la computación, esto es perfectamente vetusto hoy, ¿cierto? Esto es claro para el contexto clásico de la tesis Church-Turing fuerte, eso es claro en el contexto de la arquitectura de von Neumann y demás, pero en los más recientes modelos teóricos o prácticos sobre computación, la teoría de la recursividad no es estrictamente necesaria. Desde este punto de vista,
lo que quiero decirte es, qué es la lógica o qué hacemos con la lógica? Por lo pronto, dado que algunos de nosotros no tenemos una memoria muy fresca sobre esto, lo que yo hago con la lógica es demostrar o trabajar con inferencias, elaborar modelos de tal o cual tipo, o bien expresar mediante un lenguaje de manera adecuada o no un fenómeno. O tres, dado que tú y yo estamos en este mundo, ¿cierto? Ver si lo que pensamos y lo que pensamos lo podemos decir, y si lo que decimos implica necesariamente una acción o no, y cómo, etcétera. Todos los problemas, digamos, de computación o de computabilidad. La lógica formal clásica, en varias ocasiones, en numerosas ocasiones cada vez más, es llamada la lógica de una mente omnisciente. Mucho mejor, la lógica de una mente omnisciente en un universo determinista. Es, si se quiere, el demonio de Laplace. Es, si se quiere, todo el principio de causalidad, que es cerrado, por definición. Si lo quieres, es digamos, el resguardo, qué sé yo, el rechazo de la posibilidad de la aleatoriedad o de la contingencia o cosas por el estilo. Pensar en un universo determinista, y entonces podemos hablar sin ninguna dificultad de un determinismo histórico, de un determinismo sociológico, de un determinismo político y otros, ¿cierto? Significa mantenerme en el contexto, en el marco de la lógica clásica. Eso es pensar en términos de, si esta mañana, por ejemplo, se hacía referencia ocasionalmente a el modelo clásico en la física, correspondientemente, podemos, dos, en el contexto de la lógica clásica, todos los problemas están semánticamente decididos. ¿Qué significa semánticamente decididos? Están claramente establecidos en términos de árboles de decisión o árboles de Porfirio. ¿Sí o no? Perdón por el ejemplo. Señor Rodríguez, recuerde que usted está bajo juramento y no le permitimos, porque si no es desacato a la corte. ¿Es cierto, sí o no, que el 27 de febrero a las 4:30 hay testigos que aseguran haberlo visto? No, no sé, no me acuerdo. Eso está, sí, repite, sí o no. Todos los problemas semánticamente decididos son problemas que A, se resuelven, B, se deben poder resolver, punto, en términos de árboles de Porfirio. 3. La lógica formal clásica es ese sistema de pensamiento y por derivación ese sistema de ordenamiento social, ese sistema de explicación del mundo en el que los significados son precisos y carentes de ambigüedad. ¿Cómo se compone el mundo en el contexto de la lógica, de la lógica formal clásica? De la manera vieja como tú y yo, o quizás no tú y yo, pero nuestros papás aprendían idiomas. Sujeto, cópula, predicado. ¿Me sigues? Sí. Ahora, agrégale. Complemento circunstancial. Ok, hasta ahí voy. Complemento circunstancial del lugar. Ok, sí. Ahora, complemento circunstancial de tiempo. Y le agregas conectivos entre tanto. Esa es la forma clásica de trabajo en los sistemas computacionales. ¿Cierto? And, or, cuchuflis, cosas como esas. Los significados son precisos y carentes de cualquier posibilidad de ambigüedad, no estoy diciendo ambivalencia, ¿cómo se llama? Y entonces el mundo se estructura compositivamente, compositivamente en el sentido de sujeto simple, sujeto compuesto, cópula, predicado, objeto directo, objeto y así sucesivamente. En fin, toda esa historia sufre 3 cismas absolutamente maravillosos. El mundo jamás volverá a ser el mismo. Manifiestamente que la flecha del tiempo marca una diferencia, ¿cierto? Y uno de esos cismas es, desde luego, ese es el texto en inglés, ¿cómo se llama? Eso está en Dover, por $6 lo consigues, qué sé yo, sobre el reconocimiento de que la forma como hemos dicho el mundo, 1, 2,
la forma como hemos pensado el mundo. 3, la forma como en cualquier sentido práctico se ha estructurado el mundo ha sido ulteriormente en términos de tautología. Porque los occidentales creen en cosas chistosas. Hay occidentales que creen en un gato negro y otros que creen en no pasar debajo de una escalera. Y hay cualquier cantidad de creencias. Los occidentales creen en la identidad. Identidad nacional, identidad sexual, identidad cultural, el yo, cosas por el estilo. Lo que Gödel acusa es que cuando yo hablo de identidad, no estoy diciendo significativamente nada. La identidad es evidentemente vacía, es evidentemente tautológica, ¿cierto? Y la identidad se refuerza positivamente en el marco de la lógica clásica con principio de tercero excluido. Los occidentales, entonces, como creen en la identidad, le tienen pánico a la contradicción. Incluso gente bien intencionada, yo creería, gente bien intencionada, como Hegel o Marx, quieren resolver la contradicción. Listo, resolvamos la contradicción. Las contradicciones del capitalismo, las contradicciones de identidad emocional, lo que tú... Yo voy a resolver, pero rápido, rápido. A la Hegel, punto aparte, a la Marx, paso la página, ¿cierto? Entonces, Gödel es una maravilla. Lo que nos muestra es que, finalmente, voy a apelar por razones pedagógicas al pequeño experimento de Einstein. Si tú y yo nacemos, vivimos en los orígenes de esa civilización, Occidente, y luego nos vamos al espacio, ¿te acuerdas? Un gemelo se va para el espacio, el otro gemelo se queda en la Tierra, y tú y yo nos vamos para el espacio, y volvemos a comienzos del siglo XX, no ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada, porque los occidentales siguen pensando el mundo y viviéndolo en términos analíticos, finalmente en términos tautológicos. L'état c'est moi. Y entonces en términos disyuntivos, o una cosa o la otra. Y el que no está conmigo, y así sucesivamente, ¿cierto? El punto más difícil, el punto psicológico, emocional y cognitivamente más difícil, entonces no tienes que estar de acuerdo conmigo, es que en complejidad podemos reconocer que las cosas suceden, no en vano hace 8 minutos hacía alguna referencia a Kolmogorov, ¿cierto? Podemos pensar el mundo entendiendo que en el mundo las cosas suceden sin ninguna razón. Perdón, las cosas suceden sin ninguna razón y sin una razón mejor que otra. Que las cosas sucedan sin ningún... Despacio, no estoy diciendo es la providencia, porque si es la providencia, entonces ya eso es una razón. ¿Cierto? Bachue, bochica, lo que tú quieras. Una de las dificultades, uno de los, digamos, de los órganos, si me permite la expresión, en el organismo de complejidad más apasionantes, consiste en reconocer que las cosas suceden y suceden en ocasiones sin ninguna razón, o lo que es equivalente, sin una razón mejor que otra. La gente necesita razón. Girl, ups. Hay cosas que son verdaderas. Yo no sé por qué, pero no soy yo psicológica. Sí, te decía, ahí se me ve el psicologismo, ¿cierto? No soy yo que soy hombre, o yo que soy mujer, o yo que... Y así sucede, qué sé yo. Genial. A partir de este cisma, conocemos la historia, nace la posibilidad irreversible de trabajar entonces en términos de lógicas no clásicas. Supuesto que yo me la tome en serio. 2. Esto es un poquito más técnico, algo un poquito menos conocido, y es que en el 68, mientras unos estábamos con la teología de la liberación y otros estábamos con John Baez y otros estábamos contra la guerra de Vietnam y otros estábamos en París en el levantamiento, etc. Hay un lógico, Hilary Putnam, que escribe en el 68 un paper muy hermoso que se llama así: Is Logic Empirical, ¿cierto? Gracias a ese paper, ¿cierto? Van a ser, por otro lado, y en otros espacios,
lo hemos trabajado de manera puntual, la importancia de la lógica cuántica hace un par de semanas en el espacio de la Universidad Nacional, qué sé yo. Nace la posibilidad de revisar todas nuestras nociones clásicas. Nociones clásicas, quédate con una sola idea, nociones deterministas. Y es que yo del mundo tengo, perdóname, yo del mundo debo tener significados claros, carentes de ambigüedad, analíticos, composicionalmente bien estructurados. O sea, si no, ¿me sigues? ¿Me sigues? Sí, claro, te sigo. ¿Por qué? Porque el enunciado es semántico, etc. ¿Cierto? Gracias a Putnam, genial, podemos entender cómo se llama, y entonces le abre la puerta a lo que técnicamente se llama la comprensión débil de la lógica cuántica. Hay dos comprensiones, la fuerte y la débil, y eso no importa, ¿cierto? Quédate con una idea maravillosa, es el hecho de que análogamente a como la verdadera geometría, relativamente a la geometría euclidiana, son las geometrías no euclidianas, asimismo podemos pensar que la verdadera lógica es la lógica cuántica, que implica la revisión de la lógica no solamente a escala local, ¿cómo se llama? Y entonces el tema de la necesidad o la posibilidad o la recurrencia, qué sé yo, de que la lógica sea empírica o no, ese es el paper. Ese es el paper. Lo encuentras en JSTOR, en fin, con cualquiera de esos motores, ninguna dificultad. Aparece, ¿cómo se llama? Comienza con la necesidad de, mira, deshagámonos. ¿Sí? Sape la geometría euclidiana. Sape, o sea, overthrow, para decirlo en colombiano rápido, sape, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y el tercer referente maravilloso es la posibilidad de que consideremos no que se equivoca Juan o se equivoca Susana, de que se equivoca Enrique o se equivoca Teresa, porque eso es muy fácil. Errar es humano. La lógica ella misma se puede equivocar. Paréntesis, si estuviera en el contexto, por ejemplo, de la psicología clínica, podríamos entonces traducirlo, y lo que estoy haciendo es simplemente un mecanismo pedagógico para entender la idea, es el hecho de que la razón que produce Goya, sus propios monstruos, la razón se enferma ella misma. ¿Sí? No la enferman allá, ¿sí? Ella misma tiene sus propias, en fin, cierro el paréntesis. Es una maravilla, y es que la posibilidad de la falibilidad o la infalibilidad de la lógica, cuyos referentes son esos caballeros, ¿cierto? En otro ámbito, particularmente de la ética, dos personajes muy interesantes que en este momento no tengo tiempo de discutir. Williams es quien mejor desarrolla el argumento de ponerse en los zapatos del otro, being in someone else's shoes, para tratar de entender. Listo, genial. Es la crítica a una certeza absoluta. Genial. Certeza absoluta, Descartes. La búsqueda de verdades apodícticas. Descartes, que sigue siendo la continuación de la Edad Media por otros medios. Hay un historiador muy importante que tú conoces quizás mejor que yo, que se llama Georges Duby. Georges Duby tiene un texto maravilloso en el que muestra, los lógicos diríamos, demuestra que la Edad Media termina en 1889. ¿Sí? La Edad Media no termina con la caída de Constantinopla, cosas como esas. ¿Qué significaría eso, por ejemplo, en el contexto de la lógica? Y es que buscamos y seguimos buscando una verdad apodíctica. Una verdad apodíctica significa una verdad de la cual no quepa dudar. Sobre la base de estos tres referentes, falibilidad o infalibilidad lógica, teorema de la incompletud de Gödel, y la pregunta, el cuestionamiento acerca de el carácter necesario o no de que la lógica sea empírica. Voy a ir un poquito más despacio. ¿Qué significa que la lógica sea no empírica? Es el hecho de que la lógica clásica no nos sirve para nada en la vida, uno, y tampoco nos sirve para nada en la ciencia, porque como
sabemos, y eso forma parte del ABC de la educación en lógica, la lógica clásica, es decir, la lógica formal clásica, es decir, la lógica simbólica, es decir, la lógica matemática, máximo nos permite asentar las condiciones de validez. Y entonces, si un enunciado es válido, yo puedo sospechar, pero jamás entrará para hablar de verdad. Chisme. La verdad es un tema empírico. Genial. ¿Cierto? La verdad, dentro de un minuto y medio voy a corregir lo que estoy diciendo. La verdad es un tema eminentemente relativo, en el sentido de la teoría de la relatividad de Einstein. Una cosa es lo que experimenta y vive el gemelo que se queda en la Tierra, y otra cosa es lo que el científico Einstein establece, en fin, qué sé yo. ¿Por qué es un poco desafortunado hablar de la verdad? Una maravilla. Porque a lo que asistimos tú y yo, tu papá y el mío no. Quizás se están enterando de la cosa, pero a lo que asistimos tú y yo es a la idea de un pluralismo lógico. Segundo rasgo distintivo, tip, de lo que es complejidad. La complejidad implica pluralidad o diversidad irreductible. Si la pluralidad o la diversidad es anatómica, lógica, fisiológica, física, matemática, estadísticamente reductible, no hay complejidad. Pero si la multiplicidad, la diversidad, die Mannigfaltigkeit, es, ¿cómo se llama?, irreductible, ¿cómo se llama? Entonces, con toda seguridad, yo estoy cerca, y no lo sé, o en el ámbito mismo de sistemas, dinámicas o comportamientos complejos. Entonces, lo que tenemos aquí, que eso es maravilloso, es la idea de un pluralismo lógico. Y entonces, la idea de un pluralismo lógico, ahora sí es el tema, digamos, me tocó hacer el preámbulo de todo lo anterior para, digamos, lo que te quería presentar, es la idea de que existe más de una relación con respecto a la consecuencia lógica. Sí, la lógica es, teoría de las demostraciones. ¿Qué significa demostrar? Una vez más, no validación, contrastación, verificación, falsación. Chao. Demostrar significa estudiar si, y si sí o no, cómo y por qué una inferencia, una implicación se sostiene. Genial. Y entonces, lo que podemos ver es que para nosotros, los complejólogos o complejólogas, el tema sigue siendo, pero se amplía magníficamente, porque ya no hay una única relación en el estudio de la consecuencia lógica. Dos, para los que somos viejitos conservadores o viejitas conservadoras, eso es un escándalo. No hay una única verdad. Los que no somos viejitos o viejitas conservadoras, es una maravilla. There is no one true logic. Hay múltiples sistemas de verdad. Despacio. Múltiples sistemas de verdad no significa cualquier verdad da lo mismo. Pluralidad, diversidad, no implica en absoluto relativismo. Eso forma parte del ABC de la formación científica, ni siquiera de complejidad. ¿Cierto? Entonces, en el contexto de las lógicas no clásicas, y entonces, a fortiori, en el marco de la complejidad, ¿cómo se llama? Podemos reconocer que no hay una única verdad. Genial, ¿cierto? Hay una diversidad, o una gama, o unos matices, o unos gradientes, dímelo como tú quieras, ¿cierto?, de verdades lógicas. Supuesto lo que hemos dicho hace un rato. Esto es muy, muy importante. En la presentación de hoy, deliberadamente voy a omitir algunos mecanismos de formalización. Es que los sistemas de cuantificación son numerosos, entonces. ¿Cuáles sistemas de cuantificación conocía yo? Clásicamente, existencial, universal, negación y un par más. Se acabó. En el contexto de las lógicas no clásicas, existen diversos sistemas de notación. Genial, pero mucho más importante, lógicamente hablando, son posibles múltiples mundos. Entonces, si la lógica cuántica, y solo lo digo de pasada, me habla plausiblemente de la posibilidad de
universos paralelos? En lógica, sin yo saber, si sé, tanto mejor, ¿cierto? Con Ben o con Everett, ¿sí? O con David Deutsch, cosas así por el estilo, de varios mundos posibles, genial. Yo puedo entender que, lógicamente hablando, yo vivo, uno, dos, puedo vivir, tres, son posibles, genial, varios mundos. Son posibles varios mundos. Y lo que hacemos en complejidad es estudiar cómo esos varios mundos son efectivamente posibles y qué relaciones existen entre ellos. Despacio. ¿Y qué se sigue entonces? Genial, listo. Entonces, la noción de pluralismo lógico, la noción de pluralismo lógico, lo que nos revela es que no hay una canónica de pensar. No hay una canónica del hablar y por derivación no hay una canónica, ¿cómo se llama?, de vivir. Todos los manuales, todas las recetas, ¿cómo se llama?, las metodologías, lo que tú quieras, estallan en mil pedazos porque asistimos a la idea de que no existe una única canónica para decir racional o razonablemente el mundo. Las lógicas no clásicas, en numerosas ocasiones, han sido llamadas como lógica filosófica. Entonces, con que te quedes con una de las dos interpretaciones, lecturas, es suficiente. Puedes decir lógicas no clásicas, y entonces por vía de contraste estás queriendo decir, yo me sitúo en cualquier cosa menos la lógica formal clásica. Yo te pido un favor, independientemente del área de trabajo tuyo o mío, ciencias sociales y humanas, ingenierías, ciencias naturales, qué sé yo, lo que eso significaría es el sistema de pensamiento clásico, ahí yo no, con tal y cual justificación, ahí no voy a entrar. Ok, entonces, eso querría decir, voy a situarme en el espacio de las lógicas no clásicas. Primera manera de decirlo. O bien, de manera más adecuada, menos negativa, no clásicas, se las llama a sí mismo, y existe un journal al respecto, ¿cierto?, sobre lógicas filosóficas. Y la razón por la que se llaman como lógicas filosóficas es porque los problemas fundamentales constitutivos de las lógicas no clásicas son problemas eminentemente filosóficos. Despacio. Son problemas filosóficos, supuesto que la filosofía no se identifica y no consiste en la historia de la filosofía. Una cosa es el estudio de Platón, Aristóteles, Agustín, Tomás, Descartes, Hans, Husserl, lo que sea. La historia de la filosofía es importante. Y otra cosa es la filosofía. ¿Cierto? En ese sentido, las lógicas no clásicas son lógicas filosóficas porque, ¿cómo se llama? Porque el conjunto de problemas sobre los cuales se ocupa, listo. No, por alguna razón no alcanza a salir aquí, o esa versión no aparecía. ¿Cuál es el como se dice en inglés, racional? ¿Cuál es el fundamento, la racionalidad, qué sé yo, de las lógicas no clásicas? Puedo así decirlo, la puerta de Brandenburgo o los campos elíseos, o los españoles dicen la puerta del sol, lo que tú quieras, para entrar a las lógicas no clásicas, ¿cómo se llama? Es la lógica modal. La gran puerta de acceso para pensar no clásicamente es la posibilidad de distinguir, por ejemplo, fenómenos que suceden de manera posible o fenómenos que suceden de manera contingente. Fenómenos que suceden de manera imposible, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Entonces, lo que hace este esquema sencillamente es mostrar que, y entonces es otra manera de subrayar lo que decía hace un rato, no es difícil, te pido un favor, mientras es perfectamente legítimo y racional que te interese el orden, pero mientras te interese el orden, no estamos en complejidad. Y no pasa nada, ¿cierto? ¿Qué pasa si no estamos en complejidad? No pasa nada, ¿cierto? Pero lo que hacemos, ¿no?, es tratar de establecer, esta es una distinción en cuya base está el colaborador de Shannon, en un artículo clásico, la distinción entre sistemas simples, complicados, complejos, en fin, qué sé yo. Lo que te quiero señalar es
puerta de acceso a las lógicas no clásicas, la más expedita puerta de acceso es a través de la lógica modal, y a través de la lógica modal los sistemas, como lo voy a decir más adelante, multimodales. Entonces, esta mañana alguien hablaba de el crecimiento del desarrollo incremental monotónico, en fin, qué sé yo. La lógica clásica, para algunos este concepto quizás es la primera vez que lo vemos. La lógica clásica es monotónica. Monotónica no tiene nada que ver con monótona, ¿no es cierto? Monotónica significa que la lógica formal es cerrada. Y si es cerrada, significa que nueva información no invalida información ya adquirida. En la jerga de complejidad no hay aprendizaje. En la jerga de complejidad no hay adaptación. Porque yo solo me adapto ante lo nuevo. Por oportunidad, por restricción, por limitación, por lo que tú quieras, ¿cierto? Y entonces lo que tenemos, mira, learning and adaptation, ¿cierto? Lo que tenemos aquí, eso es muy, muy, muy importante. Entonces te voy a ofrecer dos rasgos, dos. O sea, más adelante te voy a mostrar el mapa. Son muchas las lógicas no clásicas, muchas, varias, algunos de nosotros no las hemos visto, no importa. Pero el hilo conductor, propuesta mía, el hilo conductor para tejer de alguna manera, ¿cierto? Esos múltiples, ese pluralismo lógico, es el hecho de que las lógicas no clásicas son no monotónicas. Y es lo que ya leíste ahí. Un sistema no monotónico es genial, un sistema que gana información. Es decir, nueva información, A, invalida, B, puede invalidar información previamente adquirida. ¿Cierto? Entonces, la noción de no monotonicidad, lo que voy a decir es alta filigrana de Monpós, ¿cierto? La noción de no monotonicidad me permite, ¿por qué alta filigrana? Porque es muy técnico. En toda la comunidad de complejólogos, los libros que tú quieras, eso es el trabajo, todos los complejólogos asumen, siempre que te hablan de aprendizaje, dicen aprendizaje y adaptación. Uno, como si fueran equivalentes. Dos, como si fueran sinónimos. Pero en realidad son distintos. Son distintos. En el contexto técnico de la complejidad, la adaptación, por ejemplo, y ese es el mérito de un físico que tú y yo no vamos a mencionar el día de hoy, que se llama Gelman, ¿cómo se llama? Introduce la noción de sistemas complejos adaptativos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se caracterizan los sistemas complejos? Porque son adaptativos. Y hay otra gente que te va a decir otra cosa, listo. Entonces, pero no por adaptarme, genial, yo aprendo. No necesario, listo, ese es un tema un poquito más técnico. Y el segundo motivo, y eso es terriblemente importante, el segundo motivo que nos permite hilar, conectar, etcétera, esa diversidad, esa pluralidad de lógicas no clásicas, es el hecho de que las lógicas no clásicas, la semántica, perdón, de la lógica no clásica es la noción de mundos posibles. Al revés, la semántica de la lógica formal clásica es la semántica de el mundo real, o como se dice en lógica, en matemáticas o en filosofía, es la semántica del mundo en general, also die Welt überhaupt, ¿cierto? Es decir, del mundo para lo que tú quieras que sea el mundo. Incluso con un místico negativo como Wittgenstein, que te dice, el mundo es lo que viene al caso, ¿cierto? Primera proposición del tratado, ¿cierto? Die Welt ist, was der Fall ist. Entonces, ist das der Fall? Sí, ok. ¿Eso viene al caso? Sí, eso es el mundo. ¿Cierto? La semántica, eso es muy, muy, muy bonito. Eso es muy bonito. La semántica de espacio, lo voy a decir pedagógicamente. Mientras a mí me interese el mundo real, genial, es muy legítimo, es muy bueno, es muy necesario, pero no estoy en complejidad. ¿Y qué pasa si no estoy en complejidad? Pues que no pasa nada. No tenemos por qué ser complejólogos o complejólogas. ¿Sí? Pero si a ti o a mí, con las justificaciones que tú quieras, justificaciones de tipo sociológico, justificaciones de tipo nutricional, qué sé yo, nos interesa la posibilidad del mundo.
digamos, pensar, eso es muy hermoso, en mundos posibles, entonces, manifiestamente, estamos en el ámbito de las lógicas no clásicas. Chisme. En realidad, el mundo real es un caso particular de los mundos posibles. Entonces, lo que tenemos no es difícil, es un sistema de pensamiento. ¿Qué hacemos cuando trabajamos con lógica? Pensamos. Usualmente los académicos no pensamos, investigamos y hacemos la tarea. Porque tengo que producir un artículo, es otra cosa, ¿cierto? Sí, pero cuando yo, es muy hermoso, en el sentido básico, desprevenido de la palabra, cuando yo pienso, quien quiera que diga yo, eso, estoy en la atmósfera, digamos, de la lógica. Entonces, ¿qué me lleva a mí a pensar? Muchas cosas. Permíteme decirlo de manera rápida, porque no tengo tiempo. Una de las cosas que me permiten a mí, o que me obligan a pensar, es que tengo problemas. No la única, pero, en fin, ¿cierto? Por ejemplo, la selección natural, ¿cierto? Hay restricciones para mi posibilidad, para mis grados de libertad, y entonces yo tengo que resolver un problema. Listo, ok, da igual. En general, cuando resolvemos un problema, podemos llevar a cabo eso es muy lindo, podemos recurrir a cálculo, es decir, mecanismos de tipo matemático, mecanismos de tipo cuantitativo, mecanismos de tipo computacional aplicado, cosas por el estilo, ¿cierto? Podemos construir, eso es muy lindo, podemos construir razonamientos y podemos resolver ¿qué? Problemas. Podemos resolver problemas, ¿cierto? Supuesto entonces que, y no es complicado de manera alguna, podemos establecer una distinción, no oposición, no jerarquía, qué sé yo, entre pensar, trabajar con algoritmos o investigar. Entonces, lo que tenemos en un caso, y creo que ese es un logro que, digamos, que estamos refinando, ¿cierto? Es trabajar con algoritmos y algoritmos cada vez mejores. No obstante, ¿cómo se llama? No obstante, Gödel, que hay algunos fenómenos, hay algunos problemas para los cuales no existen algoritmos. Contigo, es que preparando esta conferencia y preparando el tema, me sigo mordiendo la lengua para no hablarte de un problema técnico maravilloso que son los problemas P versus NP. Pero contigo, inmediatamente contigo, digamos, otro día, quizás, ¿cierto? Digamos, la así, eso. La posibilidad de que haya sistemas, sí, los algoritmos funcionan, pero a su vez, y eso es un truismo, son altamente limitados. ¿Cómo se llama? Así hablemos de algoritmos evolutivos, dime todo lo que tú quieras. Uno de las hebras que venimos trabajando es, por ejemplo, la posibilidad de hipercomputación biológica, listo, cosas como esas, es la posibilidad, no obstante esto, de llevar a cabo razonamientos de tipo no libre. Alguien esta mañana, muy sesudamente, hacía referencia a, y yo tengo sistemas de pensamiento lateral que después se atrofian o se normalizan, cosas por el estilo, ¿cierto? Genial. Supuesto el hecho de que tú y yo estamos amarrados a ritmos circadianos. yo pienso y tengo que pensar, supuesto, los ritmos circadianos. Y en este planeta, listo, 24 horas, calendario gregoriano, listo, da igual, genial, y tratar de, eso es muy hermoso, muy hermoso, que lo sabemos, pero usualmente no se lo pone claramente sobre la mesa a plena luz del día, el recurso a la imaginación creativa, la fantasía, cosas como esa. Aquí estaba, ¿cierto? Entonces, ya había dicho un par de palabras sobre eso, la posibilidad de que algo no sea verdadero, sino que sea contingentemente verdadero, o posiblemente verdadero, o
¿cómo se llama? O que sea imposible. Genial, genial. Entonces, lo que podemos hacer, y esto es muy básico, es simplemente un mecanismo pedagógico de acercarnos a la cosa, es tratar de distinguir dos extremos, si me permites la expresión. De un lado, sistemas canónicos, formalizados, rígidos, eso es muy interesante, sistemas lógicos de primer orden, con complejidad o sin complejidad. Ayer y pasado mañana, el mundo se construye en la vida como en ciencia como lógica de primer orden. ¿Qué significa lógica de primer orden? Es que yo estoy hablando de ti, y estoy hablando del plato del almuerzo, y estoy hablando de, ¿qué? Eso, ¿cómo era? Lógica de primer orden es lógica de predicados, ¿cierto? Y es que la gente se ocupa de cosas. No necesariamente cosas físicas, pero estoy hablando de te quiero, ¿sí? me gustas, tú y yo somos hermanitos, lógica. El mundo, con complejidad o sin complejidad, se construye y se seguirá construyendo como lógica de primer orden. Porque yo estoy hablando contigo, no con ella. Genial, ¿cierto? Eso es una maravilla, pero del otro lado, podemos establecer relaciones entre objetos y relaciones entre relaciones. Eso es lo que técnicamente se llama y se sitúa en el otro espectro, teoría de tipos, teoría de clases, y así sucesivamente, lógicas de segundo, de tercer, de cuarto, y así sucesivamente, que es muy hermoso, implica niveles de abstracción. Yo no tengo por qué pensar de manera abstracta. La mejor prueba de que yo no tengo por qué pensar de manera abstracta es que yo uso el lenguaje, pero no pienso sobre él. Yo uso el computador, pero no sé cómo se maneja o qué es lo que hace. Y así sucesivamente, ¿cierto? Pero en algunas ocasiones, yo puedo, que quiera que diga yo, darme a la tarea de, oye, ¿y qué es el lenguaje? ¿Y cómo es posible un enunciado? ¿Y el computador de verdad funciona así? ¿Y cómo es que traduce? Tú me estás diciendo que en realidad trabaja con lenguaje booleano, ¿y cómo es que yo tengo un teclado QWERTY y entonces eso, en realidad lo que eso tiene es un 1, 0? Genial, yo puedo hacer, no tengo que, pero yo puedo hacer eso, razonamientos sobre relaciones, de relaciones, listo, cosas como estas. En cualquier caso, y esto simplemente para decirlo de manera un poco apresurada, de cualquier caso, aquello que nos interesa en el contexto de complejidad son, y entonces hay una razón por la que estoy poniendo el énfasis en este plano, son cambios que sean, ¿cómo se llaman? Irreversibles, súbitos, imprevistos, no previsibles. ¿La ciencia clásica sabe de cambios? Sí. ¿Cómo estudia esos cambios? Por vía de, ¿cómo se llama? Ciclos, periodos, movimientos pendulares y cosas por el estilo. Entonces, no es ese tipo de cambio, ¿cómo se llama? Sino aquel que exhibe rasgos como estos, ¿cómo se llama? Y entonces, ¿cómo se llama? El tiempo es absolutamente inevitable. La ciencia clásica, ¿cómo considera el tiempo? Como una variable. La variable tiempo y la variable espacio. Y entonces yo puedo, al tanto que lo considere como una variable, quitarle cosas como esas. Una manera de identificar cuándo tengo yo complejidad es, cierra los ojos, piensa lo que quieras. Si a eso es lo que estás pensando le puedes quitar el tiempo, una maravilla. Tienes muchas cosas regias, pero no tienes complejidad. Pero cierra los ojos, piensa lo que quieras. Si a eso le quitas el tiempo, y no le puedes quitar el tiempo, porque le quitas el tiempo y la cosa es otra, ahí hay complejidad. ¿Cierto? Y entonces, genial, las lógicas no clásicas son necesarias. Sí. Entonces, la forma atávica como tú y yo veníamos trabajando es el hecho de que, y el jueves en otro espacio, gracias a una amable invitación, voy a tener la oportunidad de referirme a eso, el lenguaje en complejidad ha sido clásicamente marcado por ciencias como la biología, la física, las matemáticas y los sistemas computacionales. Y eso es lo más bestia que hay, ¿cierto? Entre otras cosas porque
nacieron de las ciencias más prestigiosas como son, y han estado permeadas, listo. Lo que podemos decir es que además, eso es todo, además de lo que tú ya sabes de física, o de matemáticas, o de biología, o de termodinámica, y así sucesivamente, podemos incorporar un dominio que no se ha incorporado. Otra vez, nadie ha trabajado ni en el contexto de la complejidad. Te puedo hablar de los circuitos de conferencias, te puedo hablar de las revistas, no lo voy a hacer porque sonaría de erudición, eso forma parte del estado del arte, digamos. Lo que hacemos en un momento dado los académicos es hacer el estado del arte de la cuestión, ¿cierto? Ni los complejólogos, ni los lógicos se han vuelto a mirar. Óyeme, me gusta tu corbata, tienes unas medias chuscas, oye, este peinado, lo que sea, no sé. Existe una posibilidad, y es poner en comunicación cómo sería ese tipo de cosas. De un lado, tenemos, de manera resumida, algunos de los rasgos, algunos de los problemas, algunos de los sistemas, de los fenómenos que trabajamos en complejidad. La lista, desde luego, no es exhaustiva. Tenemos explicaciones sobre eso, lo que tú quieras. Entonces, podemos pensar la complejidad con ayuda de las lógicas no clásicas. Pensar la complejidad con la ayuda de las lógicas no clásicas significa esos dos conjuntos que son matemáticamente inconmensurables, incongruentes, considerar, y entonces estos son algunos elementos que para quizás algunos de nosotros son nuevos, cosas como lógicas divariant logics, lógicas difusas, lógica dinámica, sistemas multideductivos, cosas, qué sé yo, sistemas, la importancia del, esta mañana hablábamos del IGUS, del observador, qué sé yo, la idea de, en fin, es muy interesante. Y si eso es plausible, no tienes que estar de acuerdo conmigo, entonces, análogamente al caos, o a los fractales, etc., podemos pensar que las lógicas no clásicas, que son una ciencia, porque tienen un estatuto propio, esa fue la razón del paseo histórico, ¿cierto?, pueden ser consideradas como una de las ciencias de la complejidad. Algo que nadie ha dicho. No está bien dicho, eso, pero se non è vero e ben trovato, en fin, algo parecido. Nosotros, en un librito ya viejo, del 2011, esto va a toda, ¿cierto? Presentamos un esquema que para la época era afortunado, pero hoy, en buen español, es un pinche esquema. ¿Cierto? Esa página, si tienes el libro, la arrancas o pones la empanada encima, qué sé yo, ¿cierto? El sentido de ese esquema es que, primero porque estaba en español, no, mentira. El sentido de ese esquema era mostrar el panorama, pero voy queriendo señalar tres ideas. Uno, existen algunas conexiones entre sí, y en otros dominios no existe ninguna conexión directa y necesaria entre las lógicas no clásicas, o si tú lo quieres, entre lógicas filosóficas. Este es el pasado. Chao. Es más, y esta idea no es mía, hay varios autores que muestran que económica, pedagógica, epistemológicamente, no es necesario comenzar por la lógica formal. Chao. ¿Sí? Esa idea no es mía, ¿cierto? Dos, ¿cierto? Las lógicas no clásicas se dividen entre, hay una discusión que forma parte de, uno, la metateoría, discusiones sobre metateoría, alguien decía metalenguaje, da igual, sobre metateoría, y dos, sobre filosofía de la lógica, y por consiguiente, por extensión, filosofía de la ciencia, y es si las lógicas no clásicas son extensiones
de la lógica formal clásica? Algunos creemos que sí. O bien, si son alternativas y no son extensiones a la lógica formal clásica. Otros creemos que sí. ¿Cierto? Esa discusión, soy honesto contigo, no está zanjada. Los que somos más prudentes, más cautos, o más conservadores, o más, como tú quieras, sabemos, pensamos, no se ha podido demostrar, que las lógicas no clásicas son extensiones. De esto venimos. ¿Entiendes? Sí. Bueno, entonces ahora a esto vamos. Como si el proceso de conocimiento fuera acumulativo, progresivo o lineal. Y otro, listo. En una aproximación bastante más afortunada, y en realidad te lo estoy presentando, pero mientras sale publicado esto ya saldrá 2014. ¿Cómo se llama? Podemos pensar, eso es muy lindo, que la discusión está, no es, te ruego un favor, cuando leas ese esquema no significa que estas lógicas, ejemplo de contrafácticos, tiempo epistémico, etcétera, son lógicas extensionales o extensiones de la lógica formal clásica, y que entonces estas otras, por ejemplo, la lógica cuántica, la lógica libre, la lógica probabilística, etcétera, Fabric, ahí hay un error, quítale ¿cómo se llama? Son divine logics, que serán lógicas alternativas, en qué sé yo, sino está la discusión sobre, es una maravilla, tienes una razón, es que te estoy escuchando la pregunta o la objeción, qué sé yo, y es, ¿qué es la lógica condicional? ¿Qué es la lógica abductiva? ¿Tiene alguna conexión con, en fin, qué sé yo, cierto? El punto chusco es, para decirlo de manera sucinta, es que podemos, no tenemos, es un mecanismo pedagógico lo que estoy haciendo, acercarnos digamos, a tipos de razonamiento de orden superior. Razonamientos de tipo de orden superior, este es un esquema muy afortunado. Los franceses lo hicieron. Es un estudio sobre la Guyana. Aquí está, la Guyana francesa. Genial. Es un estudio con, digamos, una buena aproximación en términos de lógicas no clásicas, ¿sí? Demórate un par de minutos, ¿sí? Espacios de referencia a los actores, territorio de salud, lógica de los actores, ¿cómo se llama? Para mostrarte la posibilidad de aquí no hay ciencia de redes. No te estoy hablando y podríamos hablar de esa cosa, de redes libres de escala, fenómenos de cascadas de errores, etc. No. ¿Cómo se llama? Más bien, lo que podemos decir es que, espérate a ver si logro devolverla. No. Bueno, no importa. Bueno, sí, también. Bueno, créeme, el punto es que si en el extremo, para ti izquierdo, teníamos acá la lógica simbólica, o la lógica matemática, qué sé yo, no, es mucho. Sí, bueno, no importa. Sí, no importa, también da. ¿Cómo se llama? Digamos, es la lógica de predicados o la lógica proposicional. Atávicamente, en mi formación académica y científica, la lógica no ha sido un interés principal. Porque yo me he formado en sociología, o en ingeniería, o en química, o listo, da igual, ¿cierto? Entonces, el punto chusco es que existe un panorama, y esto es buena ciencia. Eso es muy buena ciencia, ya perfectamente, es más, no agotado, es un proceso perfectamente vivo, ¿cierto? In process, ¿cómo se llama? De desarrollo de sistemas alternativos de complejidad, perdón, sistemas alternativos de pensamiento, eso lo dije, de pensamiento, que podrían beneficiar a lo que yo ya hago, o en lo que yo ya trabajo, o en lo que me he formado, ¿cierto? Caprichosamente, ¿cierto? Ves algunas referencias, hago esto para, como tú y yo estamos más acostumbradas o acostumbrados a hablar de no linealidad, o estamos más acostumbradas o acostumbrados a hablar de sistemas agentes o multiagentes, o cosas como esas, de diversidad, cosas como esas,
Entonces, lo que te estoy enseñando, nowhere es una de las, aquí sí te voy a, no pude. Bueno, el anterior, perdóname, por favor. Aquí sí, no, otra, sí, esa, tan linda. Te agradezco, te agradezco. Es la lógica epistémica, el observador. Hay una discusión en filosofía de la ciencia y en ciencia muy relevante. Unos somos internalistas, otros somos externalistas. Hay una lógica maravillosa que se ocupa de ese fenómeno. ¿De qué tipo de agente cognoscente, natural o artificial? Dime lo que ha sido. Estamos hablando, la lógica epistémica, ¿cómo se llama? Entra exactamente ahí, claro, para mostrar que si se me da la discusión sobre internalismo o externalismo, regio, pero si no se me da, tengo otros caminos, qué sé yo, subrayando justamente eso, que todo el campo de trabajo es acerca de posibilidades. Te lo imploro. La semántica de ciencias, de lógicas no clásicas, es la semántica de, ¿cómo se llama? Es la semántica de mundos posibles. Kaufman, esta mañana hacíamos alguna referencia a Kaufman, ¿cierto? Kaufman lo dice con mucha elegancia. Dice, lo que nos interesa en complejidad es el estudio de los espacios de configuración de un fenómeno. ¿Y qué son los espacios de configuración de un fenómeno? Los espacios de todas las posibilidades del fenómeno. Dice, me interesa estudiar, nadie piensa bien si no piensa en todas las posibilidades. Yo no tengo por qué pensar bien. La inmensa mayoría de nosotros no pensamos, sí, ¿qué hace la ciencia clásica? Lo más bestia que hace la ciencia clásica, la corriente principal de pensamiento, es que hace predicciones retrospectivas. ¿Se dio cuenta? Lo que sucedió fue esto. Y esto sucedió porque estaba esta cosa y esto, entonces esto, por eso sucedió de esta manera. Predicciones retrospectivas, bestia. No. ¿Sí? Cosas así. El estudio de la complejidad es el estudio de las posibilidades de todas. Y entonces eso es una dificultad en la formación de todas las posibilidades del fenómeno. Hay dos maneras, como yo veo, tematizo, estudio, me acerco a todas las posibilidades de un fenómeno. Uno, modelamiento y simulación. Los que somos computer freak trabajamos con esa cosa, pero si yo no soy computer freak, el bicho. Y el bicho significa este panorama sugestivo. Este panorama sugestivo, aquí está en rojo, perdóname, learning, adaptation, possibilities, ¿cómo se llama? Genial. Con el reconocimiento explícito de que la mayoría de las lógicas no clásicas forman parte de las matemáticas discretas. Te voy a decir un elemento que es de tipo puramente cultural, ni siquiera científico, ni siquiera matemático, ni siquiera filosófico. Toda la matemática de punta en el mundo contemporáneo es matemática de sistemas discretos o matemática de fenómenos discretos. Matemáticas de sistemas continuos, funciones, límite, cálculo clásico, cosas, sistemas continuos. Listo. Culturalmente, estamos viviendo, para bien o para mal, un mundo de sistemas discretos. Una manera de acercarnos a eso es que uno de los componentes de la matemática de sistemas discretos es la teoría de la decisión racional. ¿Yo por qué tengo que tomar decisiones? Porque el mundo no es continuo. Dado que el mundo no es continuo, yo tengo que decidir, como sea, incluso en la forma de loterías. A veces es racional ser irracional, cosas como es, listo, da igual, ¿cierto? Está esta discusión absolutamente apasionante, absolutamente maravillosa. No tienes que estar de acuerdo conmigo, señalando que, digamos, la complejidad justamente se sitúa, en fin. Algunos somos más prudentes, sabios o moderados. Otros no lo somos tanto. La mayoría de los complejólogos o complejólogas te van a tener muy sólidos y mejores argumentos que los míos. Te van a decir que vivimos en un mundo continuo, o que la realidad es cosas como, o que es la relación entre mundo continuo y discreto.
no tienes que estar de acuerdo conmigo, y si no lo estás, digamos, estarías en el lado de los más, es una expresión retórica. Yo creo que los sistemas complejos son intrínsecamente discretos. Otro, digamos, qué sé yo, y entonces lo que podemos, para concluir, las dos últimas, si la memoria no me engaña, las dos últimas transparencias, es que hay un impacto, hay una incidencia real muy importante con esos sistemas no clásicos de pensamiento, con esos sistemas no clásicos de decir el mundo, y muy importante, con esos sistemas no clásicos de vida, ¿cierto? Hay una incidencia sobre las ciencias de la computación. Aquí se me desconfiguró la lingüística y la electrónica. Lo que eso significaba es que finalmente todo el mundo de las comunicaciones, la discusión hoy allá afuera sobre la red Echelon, para el contexto del país, la discusión hoy allá afuera sobre el sistema Puma, cosas por el estilo, ¿cierto? Las lógicas no clásicas tienen una incidencia real muy importante que podríamos mencionar, desde luego, campos como las matemáticas, la biología, el orden no importa, las políticas, las relaciones internacionales, en fin, la filosofía, para tratar de resumirte, si me permites la cosa, en esos términos. El mundo, la vida, en ocasiones presenta debates, desacuerdos. Y la lógica formal clásica me dice, tú y yo que tenemos que llegar, perdón las niñas, voy a decir una mala palabra, tenemos que llegar a un consenso. Me importan 5 los consensos. El mundo no se hace con base en consensos. El mundo se imposibilita con base en los consensos. ¿Cierto? Eso es un elemento de ciencia política, no te lo voy a mencionar, ¿cierto? El mundo presenta a veces vacíos de información. ¿Y tú qué vas a hacer? No sé. No, pero tienes que hacer alguna cosa. No sé. Despacio. En la vida como en ciencia. En los sistemas físicos en general, en los sistemas biológicos en general. ¿Cómo se llama? Hablamos de... hay momentos, no siempre. Note esto, una vez, no siempre significa la ciencia clásica, listo, da igual. Cuando se presenta indeterminación, cuando hay pluralidad de verdades, de desacuerdos, cosas como... ahí tenemos complejidad. El cuadro negro abajo, ¿cierto? Es que ahí tenemos... cuando no sabemos cuál es el punto de partida. Sí, vamos a discutir, sí, pero ¿cuál es el punto? No sé, en fin, ¿sí? Cuando se presentan cambios en la información o en los contextos o en los marcos, qué sé yo, genial. Las lógicas no clásicas, más idóneamente, no contra que el trabajo habitual que tenemos en ciencias de la complejidad nos ayuda para la cosa. Este es el resumen de la cosa. Es la última, se acabó. ¿Cierto? El resumen de la cosa es, tenemos un panorama cuya puerta principal de acceso, ya te voy a señalar qué significan los blancos y los rojos, o rosados, como sea, ¿cierto? Son manifiestamente las lógicas modales. Aquí hay un sistema de lectura que son extensiones, es una extensión de tanto, hay una doble implicación, a strong or a weak implication, or a dual, a relationship, a sharp, etc. Da igual. Entonces, tenemos una serie de sistemas de pensamiento. Pero estoy hablando de buena ciencia. Olvídate de Osho y de... yo no sé qué cantidad de cosas que el mercado ofrece allá afuera. Estoy hablando de buena ciencia, ¿cierto? No te estoy diciendo que cualquiera haga lo mismo. Hay una terra incógnita que tú y yo no hemos descubierto. El sentido de esta charla es Cristóbal Colón. Podemos llegar a esa tierra. Claro, la diferencia es que nosotros sí vamos a saber que llegamos. ¿Cierto? Entonces, hay algunas, no te voy a decir que cualquiera de lo mismo, pero quédate con, sí, hay problemas de interpretación, problemas de probabilidades, hay conexiones entre la lógica cuántica y la lógica polivalente, que era lo que en otro espacio estábamos estudiando, la lógica libre, la lógica de fibra, cómo el mundo, las ciencias se va
constituyendo, digamos, eso voy a utilizar pedagógicamente un argumento que es muy bueno, que no es mío, ese es de François Jacob. Se va construyendo, la ciencia del mundo se va construyendo en la forma del bricolaje. Entonces, el bricolaje es la lógica de fibra en ese sentido. Entonces, para terminar, lo rojo lo que significa es que esos son los nexos, digamos, los puertos de acceso más sólidos para las ciencias de la complejidad en el sentido que tú las conoces. Termino con una última referencia. El pensamiento complejo no tiene la más, como dicen en España, la más puñetera idea de esto. No tiene la más puñetera idea de eso. Es decir, por eso, digamos, el énfasis que hemos hecho de que esos encuentros sean en ciencias de la complejidad. En fin, eso es mirar hacia el pasado y no ya hacia el futuro. Entonces, hay algunas relaciones maravillosas, qué sé yo. Gracias.